Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 16 al 24. Juan 16, del 16 al 24. Lo tenemos todo, ¿verdad? Bien, pues así dice la palabra del Señor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver, os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bien. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y dice así la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracia, gracia y más gracia. Es de esto de lo que este texto nos está hablando. Y vemos que Pablo, al principio de este capítulo, nos habla de una maravillosa experiencia. Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo nos cuenta esta historia porque se estaba defendiendo de los ataques en este momento contra su ministerio. Y Pablo nos habla en tercera persona, porque él no se quería dar importancia a sí mismo. Pablo aquí está exaltando su debilidad. Pablo mira profundamente en el fondo de su alma y reconoce su debilidad y además aprende de ella. Y podemos ver aquí y en otras partes de la Escritura la relación que Pablo tenía con el Señor, y era una relación especial.
Entre otras cosas porque no todo el mundo fue llevado al tercer cielo. Pero aún así Pablo no recibe una gracia especial o algún tipo de favor por ser quien era. Pablo estaba buscando una salida inmediata a su problema. Pero el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dio a Pablo la misma gracia que te está dando a ti, si tú eres hijo de Dios, en esta mañana. Y este pasaje es un pasaje que nos ayuda a recordar lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero por gracia somos salvos, es pura gracia. Y es que hoy, cuando nos miramos a nosotros mismos, seguro que nos encontramos llenos de iniquidad, y la lucha contra el pecado y este mundo a veces es realmente dura. Y como Pablo, quizá pensamos que podríamos servir al Señor mejor si quitara algunas cosas de nosotros, ¿verdad? Cada verdadero creyente ha experimentado en algún grado esta experiencia con la gracia de Dios. Debilidad se transforma en fuerza en Cristo, porque es en nuestra debilidad donde Cristo muestra su poder. Pablo reconoce su debilidad como un mensajero de Satanás que lo abofetea. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿puedes tú identificarte con Pablo? ¿Es la gracia de Dios suficiente para ti en tu vida? ¿Estás siendo realmente consciente de lo importante que eres, de lo que Dios te ama? Y vamos a ver 3 puntos en nuestro texto. Especialmente voy a fijar mi atención en el versículo 9, pero también tocaremos algunos otros enseñanzas de otros versículos. El primer punto que se trata es gracia salvadora. Gracia salvadora. Y es Dios, a través de su gracia salvadora, quien nos otorga la salvación. El hombre está muerto en el pecado, y es solo a través de esta gracia que el cristiano puede ser salvo. La Biblia nos dice que fuera de Cristo no hay conocimiento. Y es por esta razón que necesitamos salvación, primeramente para poder entender de lo que este texto nos está hablando, para poder entender esta gracia. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que el hombre natural no puede sentir esta realidad de gracia en su vida. Si leéis conmigo, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14... dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que lo que vemos aquí es que dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Porque esto es exactamente lo opuesto a lo que el mundo nos está enseñando. El mundo nos enseña que la competitividad, lo fuerte, el poder, el dinero, eso es lo importante. Y además, según el mundo, no importa el cómo llegar a conseguirlo. Y un teólogo nos cuenta la historia de una vez una mujer que tenía que alquilar las habitaciones de su casa para poder vivir. Así que una vez un cristiano le alquiló una de estas habitaciones durante una temporada. Y una tarde, al atardecer, este cristiano estaba mirando por la ventana y vio uno de esos atardeceres realmente grandiosos en los que el sol se iba escondiendo, el sol tocaba en el agua y había muchos colores realmente. Así que este cristiano, cuando vio este atardecer, se quedó mirando por la ventana y realmente estaba pensando en la maravilla de la creación. Pero en ese momento entró la dueña de la casa, la casera, y entró en la habitación y sin decir ni una sola palabra se puso a su lado mirando. Y se puso a su lado, al lado de él, mirando el atardecer a través de aquella ventana. Así que el cristiano no dijo nada, pensando que esta mujer estaba viendo algo que era realmente obvio. Pero de repente la mujer rompió el silencio y dijo: de acuerdo, tienes razón, la ventana está sucia. Mañana a primera hora la limpiaré. Y es que el hombre natural no puede ver las cosas espirituales, aunque, como solemos decir, aunque las tenga en sus mismas narices. Viven una vida perdidos y ni siquiera saben que están perdidos.
Y es por esta razón que a Dios le ha agradado llevar la salvación a través de alguien pecador como tú. Y tú quizás estarás pensando, como yo, no es solo el deber, como algunos piensan, el deber del pastor, de los ancianos y de los diáconos, que lo es por supuesto, es el deber de cada creyente extender el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque la soberanía de Dios en salvación no afecta a la urgencia del Evangelio. La soberanía de Dios en salvación no afecta a la necesidad que tiene el hombre del Evangelio. La soberanía de Dios no afecta a que tengamos que invitar a todos y hablarle del Señor Jesús. Y quédate con esta: la soberanía de Dios no afecta a tu responsabilidad como creyente de predicar y de extender el reino de Cristo. Hay en algunas páginas en internet donde podemos leer algunas frases, ¿no? He cogido esta que me gusta, que dice: tú quizás seas la única Biblia que algunas personas leerán en su vida. Y es que, cristiano, no hay tiempo. Necesitamos predicar a Cristo. Debes predicar a Cristo allí donde Dios te ha puesto. Y volviendo a nuestro texto, la gracia de Cristo libra al pecador arrepentido. Pero el pecado sigue estando en nosotros. Pablo no estaba orgulloso de haber estado o visto el tercer cielo, lo podéis ver en el versículo 5, sino que Pablo estuvo en silencio durante 14 años. Y de no haber sido de este ataque contra su ministerio, quizá nunca lo habríamos sabido. Aquí lo que vemos es que necesitamos poner atención y aprender cuál es la verdadera actitud de un verdadero creyente, que es la humildad y no el orgullo. Cualquier otro que hubiera sido quizá llevado al tercer cielo se hubiera pavoneado o hubiera escrito algún libro. Los hay por allí en algunos sitios. Hugh Latimer decía de nuestro orgullo que es como nuestra ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos. Y es que la gracia salvadora de Dios viene de Dios y es para los pecadores. Y hay muchos que están equivocados buscando en el Evangelio lo espectacular, los milagros, las sanaciones, los exorcismos, ¿verdad? Señales, todo tipo de señales verás invadiendo la palabra de Dios. Necesitan crear emociones nuevas cada semana para realmente sentir algo. Pero cuando vamos a la Escritura, la realidad es que Dios no obra así. En Primera de Reyes 19, no lo vamos a buscar porque no tenemos tiempo, pero cuando tengáis tiempo podéis leerlo, es un texto en el que vemos que Dios no estaba en el gran viento cuando hablaba con Elías, tampoco estaba en el terremoto, tampoco estaba en el fuego, sino que estaba en el silbo apacible. Necesitamos vivir el Evangelio en nuestros corazones. Necesitas vivir el Evangelio primeramente en tu corazón, como algo interno. Y la pregunta para ti en esta mañana que te tienes que plantear es: ¿estás viviendo el Evangelio así? ¿Estás sintiendo la presencia de Dios realmente en tu vida? ¿Estás orando como Jenny Lawson, que fue una misionera que oraba de tal manera que los que la oían decían que estaba agitando las puertas del cielo? Si estás aquí en esta mañana, no te conformes en aparentar ser un creyente, sino sé uno realmente. Y vemos que la gracia salvadora de Dios procede de Dios, pero es solo para su pueblo. En Mateo 1:21, por ejemplo, nos dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es que nuestro texto en 2 Corintios es también una analogía de la historia de Job. Podemos ver cómo Dios, claramente de qué manera actúa Dios y también cómo actúa el diablo. Y podemos ver que son caminos realmente opuestos. Dios prueba y testa la fe victoriosa de Job, y el diablo intenta destruir la fe de Job. El diablo tenía permiso de Dios para atacar a Job.
Pero esperó hasta el momento oportuno, cuando todos los hijos de Job estaban juntos. Entonces atacó y los mató. Además, el diablo atacó con pesadillas a Job. Lo tenéis en Job 7:4-5 si alguno quiere mirarlo. Incluso utilizó a su mujer de varias maneras contra Job. Esa fue la razón por la que no la mató, porque podía haberla matado también. Pero, ¿qué es lo que esto nos enseña? Lo que esto nos enseña es que el diablo va a utilizar cualquier cosa contra ti. Porque él lo que intenta destruir es tu fe, tu relación con Cristo. Segundo punto es gracia perdonadora. Y es importante saber la relación o lo que decía Pablo en otras partes de la Escritura para poder entender de lo que está hablando en nuestro texto. En 1 Timoteo 1:15, por ejemplo, si queréis leerlo, 1 Timoteo 1:15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí Pablo estaba experimentando de una manera personal esta gracia perdonadora. El carácter de Pablo lo que transmite es humildad y no arrogancia. Pablo había sido instruido a las órdenes de Gamaliel como fariseo. A partir de su salvación aprendió rápidamente de Cristo. Y aún así, con todo lo que él sabía, él dice de sí mismo que él es el primero de los pecadores. Y es este carácter mismo que vemos en la Escritura, en otros personajes de la Escritura. Y también lo vemos en aquellos puritanos hace 200, 300, 400 años, que lloraban porque ya no podían amar más a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que solo no puedes? Además, esta gracia que nos concede el perdón no es para un rato, sino que es eterna. Tenemos que pensar bien en esta doctrina. Harry Ironside fue un pastor que vivió hace unos 150 años aproximadamente, y cuando él era un joven pastor fue a visitar a Andrés, un anciano de su iglesia, miembro de su iglesia, que tenía 90 años. Y Andrés fue convertido cuando él tenía 20 años de edad, por lo cual había sido creyente durante 70 años. Pero en este momento Andrés tenía 90 años y estaba muriendo. Y el pastor Harry Ironside le preguntó: ¿cómo estás? Así que Andrés respondió: mira, estoy muy mal, veo todo muy negro, demasiados pecados en mi vida. Así que Harry Ironside, el pastor, le preguntó: ¿recuerdas qué sentiste el día que Cristo cambió tu vida? Así que Andrés durante unos segundos quedó callado, quedó pensativo. Pero entonces sonrió y dijo: es verdad, soy un pobre viejo loco, recordando lo que Cristo ya ha olvidado. Amigo creyente, la garantía de tu salvación no depende de ti, no depende de nosotros, gracias a Dios. Depende de Cristo y es la mejor garantía que podemos tener. Y si ves en Génesis 15:8, Abraham le preguntó a Dios: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y estaba hablando de la tierra. Y aquí en este capítulo vemos cómo Abraham obedece y ofrece sacrificio a Dios. En el versículo 17 se dice que se veía un horno humeando entre los animales divididos, señal de la presencia de Jehová. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham: yo soy la garantía de que vas a heredar. ¿Y qué es esto? Esto es simplemente un tipo de nuestra salvación. Si has depositado tu fe en Cristo, vas a recibir vida eterna y una morada con Cristo, porque Él mismo es la garantía. Y esto nos lleva a pensar de lo importante
que eres si has creído en el Señor Jesucristo para Él. La Biblia en Efesios 1:4 nos dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Si lees el versículo 5 nos dice cómo nos predestinó en amor. Y esto es lo que significa, si pensamos bien esto, significa que antes de crear el Señor su creación, antes de que pasaran estas historias que tú conoces en la Escritura, en algún momento el Señor pensó en ti. Sabía cómo te ibas a llamar. Sabía cuándo ibas a nacer. Qué problemas ibas a tener en esta vida. Y sabe cuándo vas a morir. Ahora, Él también sabe cuándo entrarás en la gloria con Él. Cristo llevó, y esta gracia, es para siempre. Y debemos pensar en ella cada día, al igual que Pablo, que es lo que estaba haciendo. Porque Cristo llevó sobre sus hombros tus pecados. Si eres creyente, los pecados que cometiste ayer, los pecados que has cometido hoy y los pecados que cometerás mañana. Porque Cristo pagó la deuda del pecado delante del Padre. Y esta es la realidad que Cristo ofrece a aquellos que creen en Él. En el versículo 8 de nuestro texto vemos que Pablo ora 3 veces, ¿verdad? Y fue la tercera vez que Cristo le contesta a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y estas 3 veces de orar de Pablo nos recuerda a las 3 veces que nuestro Señor oró allí en el huerto de Getsemaní. Así que ahora Pablo estaba pasando por donde pasó su maestro. Y es que el Señor le da a cada cristiano la misma respuesta. El Señor te está diciendo a ti en esta tarde: mi amor es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para que sigas adelante. A veces nos quedamos nublados por las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y perdemos de vista al Señor. Y aquellos problemas llegan a tener una mayor importancia. Pero el Señor nos está diciendo que pongamos nuestros ojos en Él. Y cuando el Señor está hablando de debilidad, lo que nos enseña es a depender de Él. Y entonces esto se manifiesta en gracia. Y esto lo podemos ver claramente a lo largo de la Escritura, como Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. El Señor no eligió a un gran hombre con un gran don de palabra, a un gran orador, sino que eligió a Moisés, que tenía un problema en el habla para sacar a su pueblo de Egipto. El Señor no eligió un gran ejército, sino que eligió a Gedeón y a 300 hombres para ganar aquella batalla contra aquel ejército. El Señor no eligió a un gladiador de 3 metros de alto por 2 de ancho, sino que eligió al pequeño David para vencer al gran Goliat. El Señor no eligió a 12 abogados, 12 Einsteins o 12 sabios de este mundo, sino que eligió a un puñado de pescadores para ser el pilar de su iglesia. De la misma manera, el Señor no ha elegido a tu pastor o a tus ancianos para dar testimonio de Cristo en algunas vidas, sino que te ha elegido a ti, con tus imperfecciones, como eres. Y es importante recordar, 1 Corintios 1:21, que nos dice que Dios eligió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es importante recordar, para animarnos a predicar allí donde estamos, es que el poder de toda salvación viene de Dios, no de ningún hombre. Por mucho que este hombre se piense que sabe. Porque es solo Dios quien muestra su poder en medio de la debilidad. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios es el único capaz de hacer una línea recta con un palo torcido.
Quizá tú estás aquí en esta mañana escuchando esta palabra gracia y realmente no entiendes nada. La verdad es que Dios es el único que puede levantarte. Ezequiel 37, tampoco tenemos tiempo, pero lo podéis anotar para leerlo en algún momento, es un claro ejemplo de cómo Dios transforma al hombre. Lo que al principio son huesos secos, que no valen para nada, que no pueden hacer nada, acaban siendo seres con vida utilizados para la gloria del Señor. Porque es Dios quien produce en el hombre una necesidad para salvación. El aceptar a Cristo es la respuesta a esta necesidad. ¿Puedes tú sentir esta necesidad? Y es que la verdadera conversión impacta en aquellos que reciben fe y arrepentimiento. ¿Y cómo impacta? En primer lugar, afecta a la mente, lo que pensamos. En segundo lugar, afecta los sentimientos. Somos hechos nuevas criaturas, lo que sentimos. Y en tercer lugar, afecta a la voluntad, lo que hacemos. ¿Qué piensas tú sobre el Evangelio en esta mañana? ¿Qué sientes tú sobre el Evangelio? Y lo más importante, ¿qué es lo que vas a hacer hoy, otra vez, con el Evangelio? ¿Vas realmente a rechazarlo otra vez? Y es que los resultados de aceptar a Cristo son verdaderamente maravillosos e increíbles. Porque debilidad, en otras palabras, es la manifestación de la fuerza de Cristo. Cuando el cristiano es más débil, más clara es la fuerza de Cristo, que sostiene al creyente y además lo libera. Y es que Dios no te ha prometido que vas a ser completamente feliz en esta vida y que te va a ir todo de rosas y que va a ir todo muy bien. No, que no vas a tener problemas. El Señor no ha prometido eso. Ahora, lo que Dios sí ha prometido y lo que Dios te promete si eres un hijo suyo es que en medio de estas pruebas, sean del tipo que sean, Él estará contigo. Él estará contigo. Tercer punto es gracia abundante. Y Pablo nos da alguna de estas pruebas en su vida. Y leemos en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo aquí nos está dando la llave para ser más fuertes. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es el secreto. Que cuando eches todos tus sufrimientos, todas tus decepciones, toda tu enfermedad, toda tu tristeza sobre los pies del Señor Jesús, entonces y solo entonces serás fuerte. Dios nos da esta gracia abundante a través de la fe. En Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las Escrituras nos enseñan que no todos los cristianos tienen el mismo nivel de fe. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que esta fe es diferente en grados o niveles. Puede ser más débil o más fuerte. Pero de cualquier manera, lo que sí que nos enseña es que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Y tú te tienes que preguntar muy seriamente esta mañana, ¿cómo es tu fe delante de Dios? ¿Dónde está el límite de tu fe? ¿Tú estarías aquí hoy si hubiera persecución, como había en otros momentos? ¿Estaríamos aquí todos? ¿Estarías tú? Justino, un padre de la Iglesia, fue mártir en el año 165 después de Cristo. Junius Rusticus, el procónsul romano que lo condenó y lo mató, antes de amenazarle de 1000 formas a un hombre con 86 años, le preguntó: ¿supones entonces que serás ascendido al cielo y recibirás ciertas recompensas? Justino respondió: no lo supongo, estoy completamente seguro.
Y es que cuando la gracia de Dios abunda en el creyente de esta manera, es cuando podemos contemplar el amor de Cristo hacia nosotros. Y es que estamos viviendo unas vidas sin darnos cuenta de lo que realmente Cristo nos ama y de lo importante que somos para Él. Quizá en algún momento de tu vida, algunos seres queridos te han podido decir que no eres importante. Tus padres, quizá tu mujer, tu marido, tus hijos, incluso hermanos en la iglesia. Ahora, quien quiera que seas, si has puesto tu fe en Cristo, eres muy valioso para el Señor Jesús. Porque has sido comprado por el precio de la sangre en la cruz. Has sido elegido en amor, como dijimos antes, desde antes de la fundación del mundo. Y como Pablo en este versículo 10, necesitamos llevar a los pies de Cristo nuestras vidas. Y así contemplaremos su amor. Y es Octavio Winslow que, hablando de este amor hacia nosotros, lo describe de esta manera. Dice: su gloria nuestra, nuestra humillación suya. Su justicia nuestra, nuestra culpa suya. Su gozo nuestro, nuestra pena suya. Sus riquezas nuestras, nuestra pobreza suya. Su vida nuestra, nuestra muerte suya. Su cielo nuestro. Pon esto en tu cabeza. Su cielo nuestro. Nuestro infierno. Tu infierno suyo. Y finalmente, Pablo había ido al tercer cielo, pero aún vemos la tristeza. Y es cuando Pablo profundiza en esta gracia que su tristeza se convierte en gozo. Y si tú eres creyente, estoy seguro que el mejor día de tu vida fue cuando Cristo vino a ella. Me gustaría que recordaras ese día. ¿Puedes tú recordar ese día en que tu vida realmente cambió? Como creyente, seguro que has pasado por una mala situación. O quizá estás en medio de una. O estarás. Como Pablo, estás sufriendo este aguijón. Como Pablo, estás buscando una salida inmediata. Estás como Pablo en nuestro texto, un poco desesperado. Amigo cristiano, la respuesta ante una mala o una buena situación es siempre la misma. Y me gustaría que leyéramos juntos en el Antiguo Testamento, en Salmos, Salmo capítulo 73, y me gustaría leer los versículos 25, pero me gustaría que los leyerais de una manera especial, haciéndolos para nosotros, haciéndolo realmente, leyendo estas palabras, pensando en ellas, tomándolas para ti y para tu vida. Salmo 73, en el versículo 25, y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amigo creyente, la respuesta ante una mala situación jamás debe ser separarnos de Cristo. Como hizo Pablo, necesitamos correr a Cristo. Y Pablo en el versículo 4 nos dice que fue llevado al cielo, donde oyó palabras inefables, ¿verdad? Que el hombre no le es posible expresar. Y esto es exactamente lo que pasa con la gracia de Dios. Cada vez que hablamos, cada vez que profundizamos, que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Llega un momento donde las palabras ya no pueden describir más la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Gracia, gracia y más gracia. Nosotros queremos más gracia
en nuestras vidas. Y yo no sé cuál será el aguijón en la carne, en tu carne. Quizá puede ser una enfermedad de un ser querido, una muerte de alguien próximo, una situación financiera mala o laboral, en fin, hay muchas. Ahora, sea del tipo que sea, el Señor esta mañana te dice, a través de su palabra, te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor te dice, no es el momento en que lleves esta carga solo. El Señor te dice, no es tiempo de rendición tampoco. El Señor te dice, todavía no he acabado contigo. Tienes que seguir predicando el Evangelio, allí donde yo te he puesto, hasta el día que yo te llame a casa. Y dentro de no muy poco, mucho menos de lo que pensamos, cuando estemos con todos nuestros hermanos, todos los creyentes, con todos los santos, con todos los ángeles, dando gracias a Dios, gloria al Cordero, al Señor Jesucristo, entonces le darás gracia a Dios por cada tormenta que hubo en tu vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Te damos las gracias porque venimos aquí, Señor, sabiendo de nuestra incapacidad, de nuestra poca fe muchas veces, Señor. Pero, Señor, es en nuestra debilidad donde podemos ver tu fuerza, donde podemos ver que dependemos realmente de ti. Oh, Señor, ayuda a animarnos. Anímanos, Señor, danos tu gracia a través de tu palabra. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú te quedes con cada persona que está aquí, que pueda realmente pensar en el Evangelio, que realmente pueda darse cuenta de que tú eres la solución a todos los problemas. Oh Señor, sabemos, te damos las gracias por aquel sacrificio, por aquel amor que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender. Pero Señor, te damos las gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque sabemos que hoy queda un día menos para estar en tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.